Buenas tardes, me llamo Kobi Zarco, nací en Haifa, Israel, de mis parientes Corín y Daniel Zarco. De parte de mi mamá son de Silivri y de Ortaquioy. De parte de mi padre, mi nono Yaakov Zarco, que al nombre sé yo, es de Haskell y mi nona es de Salonic. Mi nono a la edad de 10, 16, 17 años partió a Salónica a topar novia porque le dijeron que las selenicleas son hermosas y la topó a la señora Aneta Mizrahi, Beñacar. Bueno, y mi padre hizo aliyá en 1948, mi nona, que es la nona de Ortaquio y Cadén Luisa Albaero, 1949, llegó con su hijo uno, y los otros hijos llegaron casi 2, 3 meses más después. En Estambul quedó una tía mía que moraban en Ortaquio y hizo aliyá en 1961. Yo nací en Haifa. Dicen que la comadre era mi nona, aunque no era comadre, porque mi padre estuvo ferido después de un ataque de los terroristas, se llamaban entonces los Fidayunes. De Fidayun eran terroristas árabes, y se firió. Entre mentes, mi madre está para parir, la llamó a la madre. Mi nona, que parece un poco se jaraganó de levantarse porque era 4 de la de mañana, viernes, le dijo: Corín, dúrmete, estas horas gente no paren, ay, de dúrmete. En fin, le dijo: mamá, mira que estoy pariendo. Y bueno, curto lo haré. Después de unas cuantas horas ya nací yo, nacido de Haifa, y me engrandecí en aquella área. Me engrandecí arriento de la cultura española y la lengua española, porque entonces no la llamaban ladino, sino que español. Hablar en español, cantar en español, toda la lengua maternal mía era español. Fina que llegué al Gan Yeladim, que es la primera a los chicos. Bueno, eh, como morábamos cerca de mi nona, como cerca, es una casa apegada. De una parte nosotros, de la otra parte ella, y un jardín grande teníamos de frutas y de flores y de todo modo bueno. La vida honrosa, como decía mi nona, aquí lleguemos a la Tierra Santa. En primero de todo, en Saint-Lux, que abajimos del vapor, ella llegó con el vapor Saricham. Dijo que no conoció, dijeron que aquí es una cosa maravillosa y no demandes ya lo que topimos en aquellos años. No demandes, querido, no te mandes. Y me contó sobre la historia entera de la inmigración de la Turquía a Israel. También con cantes, un montón de cantes me cantó. Vamos a la Palestina, que hay mucho ganar, fuyeremos de la pena, etcétera. Y otra cantica que contaba sobre la ciudad que topó aquí como Aco, que asemeja un poco como media Adá. Aco ya parece Adá en la Lishkaena. Pues ahí me cantaba mucho, un montón de cantes que esperó a la visa, etcétera. Esto era mi nona, con una memoria fenomenal. Sabía cantes y romanzas, 24, 20, 18, 30 estrofas de cabeza. Aunque no era de casa religiosa, sabía los tefilás y los piyutim de cantar. Y a mí, cuando era chico, a mí me pareció que todo es romanzas. Y por esto me embellecí todo lo que me dio ella en estos años. La tuve conmigo, que estuve hasta la edad de 34 años, la tenía mi nona. Y era una rica de memoria de la historia judía de los judíos de la Turquía, de Silivri, de Ortaköy. Y bueno, aparte de esto, comidas, sí. Refranes, sí. Dichas, sí.
Todo tenía ella. También mi mamá cantaba y tenía una voz maravillosa, de suerte que éramos 3 generaciones que cantábamos y tengo también grabaciones de los 3, mi nona, mi madre y yo, cantando romanzas y de las fiestas Purim, Pesach, Shevot, etc. Bueno, yo me engrandecí aquí a la familia de Zarco, que es de mi padre. Y la familia de Zarco, una investigación grande que hice casi 8 años sobre esta alcuña, a 3.500 años llegaron de Cará Denis a Bacharon a España y después que fueron expulsados pasaron a Portugal. Bueno, esto lo va a contar otra vez porque es una historia muy larga cómo llegué al nombre de mi alcuña desde el siglo XIV hasta estos días. Bueno, como lo dije antes, nací en Israel, la lengua maternal primero español, después me fui al Gan Yeladim y a las escuelas es hebreo. Pero nunca no la dejé la lengua y la cultura muestra al cantón, porque siempre la tenía en casa, hablando con mi nona y también con mi mamá hasta que llegué a la escuela. Cuando llegué a la escuela, tornaba de la escuela, le hablaba a mi madre en ivrit, me respondía en español. Con mi nona, todo el tiempo que vivía mi nona, ya lo dije, 34 años tenía yo, cuando nos dejó la buena vida mi nona, hablé con ella español. Y lo sabía el español puro, porque no hablaba nada aparte de unas cuantas palabras en griego, porque en Ortaköy la vecina quería Iftigia, era griega, no judía, griega. Y bueno, debía de empezarse, aquella no sabía turco, mi nona no sabía turco, esta con el griego tu huerto, mi nona con el español, ya se juntaban las dos. Bueno, pasé mi vida aquí en Haifa, en Israel, escuelas, después me fui a la armada, tomé una parte en la guerra de Yom Kippur y estuve ferido y bueno, es otra historia esto, que no me agrada mezclar con ella y fina que vino mi nona que llegué de la guerra después de 3 meses, ya iba a parir de nuevo, porque mi nona no me fiaba de un hoyo al otro, tenía 13 nietos, yo era el de medio, parece, era el oso preto de ella. Y soy el único que sabe su historia, sus cantes, sus romanzas, etc. Ella me podía cantar romanzas que no son de la cultura judía, sino de la cultura española. Si ella me cantó una romanza del siglo XVII que cuenta sobre la guerra entre el rey de Aragón con el rey de Inglaterra. Esto llegó con los judíos que llegaron de España o de Portugal, que eran convertidos y llegaron a la Turquía en el siglo XVII. Ella no conoció esta historia, ni estuvo en España y en Portugal también. Aunque te la cantaba 24 estrofas. Y está grabada hoy en la Universidad de Jerusalén, esta y muchas más. También mi nona cantaba los piyutim, como lo dije, a mí me pareció que es romanzas todo. El lejado día en español, que no lo oí en ningún lugar, ella lo sabía. También el cante que va a acercar ahora, el Nora Alilá, en español, que nunca no lo oí de otra parte. Bueno, tenía mucho ella, y también Mambezí, Mismorle David, etcétera, etcétera, aunque no éramos de casa religiosa. Absolutamente no. Todas las historias de mi nona, el humor de mi nona, parece que se me apegó encima de mí y no en otros. Por esto me acodro y les acodro a mis primos, a mi hermana también. Te acodras tal y tal y tal y tal. Mi nona metía nombres a la gente. No sabía yo que la amiga más mayor de mi nona
No sabía hoy en día no sé cómo se llama. Ella la llamaba la Furgenta. La Furgenta, la Furgenta. La Furgenta vino, la Furgenta se fue. ¿Por qué Furgenta? Porque tenía picas en la cara. Y yo cuando la vi le dije, nona, la Furgenta ya vino. Ya me pegó unas cuantas veces sobre esto. Bueno, sobre los cantes y las romanzas de mi nona que son especiales, que cuenta también la vida que tuvo ella en Estambul. Y por ejemplo, si me canta el cante famoso Yo soy venido de Brusa a poesía en balad, etc., es una romanza que se escribió en el Imperio Otomano en el siglo XIX. Y ella es la única que sabe, la única que lo sabe y la única que se registró en la fonoteca en la Universidad de Jerusalén con la doctora Shoshana Weich Shahak. ¿Cuál lo que vos conté más? Me casé, esta es una historia muy larga, el humor que tenía mi padre con mi nona. Yo a los nonos de parte de mi padre no los conocí porque no hicieron aliyá. Y tenía una nona y al nono, que es el marido de mi nona, no lo conocí porque murió en Ortaköy y tanto la amaba en una historia muy larga sobre el amor de mi nona con mi nono, Jacob y Caden Luisa. Que le dijo mi nono que se murió lejos de Tiquía, le dijo, ya estaba para el último reflo, le dijo, Caden, a los 30 te quedo al lado de mí. Le dijo, sí, ya estoy viniendo, espérame, Jacob. Le dijo, nona, ¿cómo te fuiste? Daba, hice los papeles nuevos, todo, le pasé, al 25 días ya no estaba yo en Estambul, hay que me espere él. Tenía una nona para 7 nonas. De todo que lo sabía, de las comidas, de las canticas, de las romanzas, y el buen humor que tenía sobre tenía una vida muy fuerte hasta que llegó aquí, sin lengua y sin nada, sola vino con un hijo que era inválido. Y ella lo miró al último día. Tenía una historia muy larga, mi nona, y como vivimos uno al lado de otro, es yo que gané todo esto de parte de mi nona. Yo nunca no retí de hablar en español, nunca. En la armada también, si alguno venía y era soldado mía, como era un oficial en la armada, y si el nombre era Saranga o Pinto, Pichín le demandaba español, ¿sabes? ¿Qué un poco me decían? ¿Qué Pichín hablábamos en español y nunca ni me avergüencé de hablar, aunque en los primeros años aquí en la Medina dijeron habla ivrit, no sé qué eran otras lenguas. Yo nunca no arretí hablar español, nunca. Más tarde me casé y bueno, cuando me casé yo, Danda no llegué, no subí arriba y tenía un fotógrafo que vino a tomar fotos y en aquella época los filmos eran en color sin voz, porque filmo con voz era un montón de paradas. Yo dije, el filmo mío será con voz, no me importa cuánto costa. Y todos me están esperando arriba a mí que suba con la novia en las escaleras. Y el fotografía está también detrás de todos, mis tías, las tías de mi madre, tías de mi padre, todos estaban allá, también mi nona. Y llegando al lugar, encontré a mi amigo que tenía recién nacida una hija de 3 meses, me parece. Le dije a mi amigo, dámela, subiré con ella. Y él subió arriba con su mujer, me esperaron, y nada que estamos subiendo, novio y novia, y en mis brazos, el bebé. Como no sabían que filmo entonces es con voz, todas las tías, mi nona y todos, ¡achio! Se la trucho pronta.
Ya estaba preñada, parece. No sabían, no tenían saber que es la hija de mi amigo. Bueno, esto es el humor de nuestra familia. Y me nacieron 3 hijos, 2 hijos, una hija. Hoy en día tengo 2 nietas, un nieto. Todos están casados, todos están honrosos. Y también ellos conocieron a mi nona. Y mi nona no hablaba otra lengua aparte del ladino, el español. Y les hablaba en español. Y un ivrit charpeado se acordran de ella, de mi nona también. Y ya saben que todas las canticas y las romanzas que me han besí es de mi nona. Y hoy en día lo que sé es de mi nona. No es que mi madre no sabía. Y mi madre también cantaba. Y mi madre tenía una voz y cantaba en turco también. Si yo sé cantar en turco, es de mi madre. No es que entiendo mucho, ama, lo sé cantar y la pronunciación de ella era una cosa magnífica porque lo hablaba el turco como turca. Y laboraba con turcas, puedo decir el nombre, ama, no sé si lo va a decir verdadero, Kürtçükhan, no sé. Laboraba, allí todas las amigas eran turcas, aparte de una o dos que eran judías. ¿Cuál que vos conté más? Bueno, yo era subdirector de una banca en Bank Igud, también en Ramat Gan y en Tel Aviv también. Y cuando terminé de laborar en la banca, me fui a empezarme en un curso de viajadores, ¿cómo se dice? Un guía a tomar grupos afuera. Ande afuera, tomé, me empecé la historia de la España, de Portugal, de la Grecia, Bulgaria, Macedonia y Sudamérica. Y quito grupos a estos lugares. ¿De qué estos lugares? Porque tienen un contacto directamente a la historia judía. Y otros países sí también. Yo tomé estos países que también haya un hilo medieval con la lengua y nuestra cultura española. Bueno, atrás 38 años me fui a una maestra que en vez de cantar, le dije, en vez de cantar, le dije, canta, me dijo, canta hombre, canta. Estoy cantando una cantica, 2 canticas, 3 canticas, 4 canticas, nada no hay. Me dijo, ¿tú quieres cantar solo cantes romanzas españolas? Sí, le dije. ¿Y para cuál vienes aquí? La tienes natur la voz. Yo te voy a empezar solo a cantar de aquí a Riento y que no te apretes el garón. Y ya te puedes salir a la cena. Y esto es mi historia cuando empecé a cantar. Al próximo vos va a contar otras cosas. Vos auguro sanidad cumplida y la fiesta de Rosh Hashanah que ya está en cerca y no sé si va a hablar entonces finales. Buenos días, buenas tardes.